Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer estar en este nuevo webinar del equipo de Manglai. Estoy hoy acompañado de Jaume Fontal, director de Muy, Producto y Tecnología y cofundador. muy buenas tardes a todos. Encantado de estar por aquí. Y también tenemos hoy con nosotros a Lorena Enajas, de nuestro equipo de clima. Hola, Hola, Lorena, ¿qué buenas tal? tardes. Encantada igualmente de estar aquí. Hoy estamos aquí para un nuevo webinar relacionado con la huella de carbono en 2026. Queremos hablar de regulaciones, retos y soluciones para prepararse para todo este nuevo clima, ¿no?, que nos ha traído el tema del nuevo Real Decreto, que bueno, ya lleva con nosotros unos meses y nada. Pues vamos a ir al tema con Lorena, que va a empezar la explicación. Recordaros que el webinar queda grabado. Si en algún momento os tenéis que desconectar, se os va a enviar una copia de la grabación a vuestro correo y también podéis hacer preguntas durante la sesión que iremos respondiendo al final de la misma. Así que nada, gracias y empezamos. Bueno, antes de nada, para comentaros un poco el contenido de este webinar, primeramente comentaremos un poco el contexto histórico por el que el Real Decreto se ha aprobado. Después también el panorama regulatorio de esta misma normativa, los retos clave a los que se están enfrentando las organizaciones a la hora de calcular la huella de carbono y también cómo Manglai puede simplificar este cumplimiento o facilitarlo mediante pues, nuestro programa de software. Y finalmente concluiremos con una demo para que podáis ver cómo funciona Manglai. Entonces, como hemos comentado, antes de daros un poco de explicación a quién obliga esta nueva normativa a calcular la huella de carbono, es necesario remontarnos un poco al contexto histórico de por qué es necesario este Real Decreto y por qué se ha aprobado. Para ello nos remontamos al contexto histórico del conocido calentamiento global. Este calentamiento global se produce por un incremento de la temperatura media del planeta que viene dado por, al final, un aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que como el propio nombre indica, estos gases lo que hacen es acumularse en exceso en la atmósfera y calentar el planeta. Estos gases provienen básicamente de las actividades antrópicas, que son, por ejemplo, los procesos industriales, la agricultura, el transporte y otros agentes implicados. Estos gases principalmente son el dióxido de carbono, que es al final el gas más abundante y el que más se produce en el planeta, dado que proviene de la quema de combustibles como puede ser el petróleo, el gas o el carbono. Después también tenemos el metano, que al final el metano es mucho más, tiene un poder mucho más de calentamiento que el dióxido de carbono y proviene de los vertederos y de la propia ganadería. Por otro lado, tenemos el óxido nitroso, que proviene del uso de fertilizantes químicos y de procesos industriales. Por último, el conocido CFC, que a lo mejor a muchos os suena, dado que fue el responsable en un pasado, en los años 70, del agujero de la capa de ozono, y es el que más contamina de entre todos estos gases comentados. Este calentamiento global produce lo que es conocido como el cambio climático, que se manifiesta de diferentes formas, como es el aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura acarrea diferentes consecuencias que, como vemos, pueden ser consecuencias que dependen una de las otras, dado que este aumento de la temperatura al final lo que produce es un deshielo de la capa de la Antártida. Este deshielo, por ejemplo, de la Antártida puede producir al final un aumento del nivel del mar, lo que al final produce inundaciones en zonas costeras y puede producir además pérdidas económicas
muy grandes debido a esta pérdida de zona costera, además de otras consecuencias asociadas al impacto social, como son problemas en la salud de las personas debido a un aumento de enfermedades, o la propia inundación de zonas costeras puede provocar también una migración forzada de las personas. Y para comentaros una consecuencia de cambio climático mucho más arreglada en el contexto de España, tenemos lo que ha pasado este verano en toda la península, que son los incendios forestales que se han producido pues, en Galicia, en Castilla y León. Este año se ha batido un récord en comparación con años anteriores y al final esto nos da más contexto sobre el cambio climático y sobre la necesidad de actuar frente a él. Por eso, a partir de este enfrentamiento contra el cambio climático se producen pues, diferentes negociaciones a nivel internacional y europeo, entre ellas el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto fue el primer acuerdo más remarcable a nivel internacional, dado que consiguió que muchos países industriales al final se comprometieran para reducir sus emisiones en un 10% respecto a niveles de 1990. Y además de este protocolo de Kioto, que fue como el pionero de actuar frente al cambio climático, también tenemos el Acuerdo de París, que se produjo en 2015. Este acuerdo fue un hito sin precedentes en el sentido de que consiguió que 196 países se comprometieran a reducir sus impactos mediante pues mantener una temperatura media por debajo de los 2 grados, es decir, limitándola a 1,5 grados respecto a niveles preindustriales. Para ello, y dado que tenemos estos acuerdos internacionales a nivel europeo, provocó que pues, también se establecieran otras normativas y otros pactos. Por ejemplo, tenemos el Pacto Verde Europeo. Este Pacto Verde Europeo lo que indica es que al final se produzca una neutralidad climática para 2050, entre otros objetivos de reducción a medio plazo. Y una normativa que está muy a la orden del día y que en un futuro no muy lejano nos va a aplicar es la conocida CSRD, que es la Directiva de Información Corporativa sobre Información de Sostenibilidad. Esta normativa al final refuerza la obligatoriedad de muchas empresas sobre reportar en ámbito social, ambiental y de gobernanza, y al final también pues, obliga a medir la huella de carbono en sí mismo. Por otro lado, en el marco del contexto español, a partir de todos estos acuerdos internacionales, de los antecedentes normativos europeos, en 2014 se aprueba un Real Decreto por el que se crea el Registro Estatal de la Huella de Carbono. Este registro, cuando se creó en 2014, era un registro voluntario para aquellas empresas que se querían comprometer con la reducción de sus emisiones. Y a partir de este Real Decreto, en 2021, se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una ley que al final remarca más los objetivos vinculantes a comprometerse con lo acordado internacionalmente y con Europa, a reducir las emisiones y establecer objetivos claros de reducción de impactos y de cambio climático. Para apoyar un poco más esto, se establecen también diversas iniciativas autonómicas, en el sentido de que cada comunidad autónoma establece leyes y planes propios con estrategias concretas y objetivos concretos de reducción de emisiones para cumplir y estar alineados con tanto el Acuerdo de París como con la normativa europea.
Vale, entonces, a partir de este panorama, bueno, de todos estos antecedentes, tanto a nivel internacional y europeo, se aprueba el Real Decreto. Por ello es necesario saber al final a quién va dirigido, quién está obligado a cumplirlo. Por un lado, o bien sean consideradas de interés público en el sentido de pues, empresas cotizadas en bolsa o empresas de crédito como pueden ser bancos. También están obligadas las aseguradoras, por ejemplo. Por otro lado, aquellas empresas con más de 250 trabajadores que estén obligadas a reportar estos informes de sostenibilidad remarcados por la Ley 11/2018 de Información no financiera. Por ello, que para cumplir con esta ley se establecen diferentes criterios, entre ellos para poder, para estar obligado a reportar la huella de carbono, por un lado, tienes que cumplir con uno de los siguientes umbrales durante 2 años fiscales seguidos, que pueden ser o bien que tengas un total de activos más de 20 millones de euros en total, o una cifra total de negocios superior a 40 millones de euros. Aparte de estas empresas privadas que están obligadas por la Ley 11/2018 y empresas de interés públicos, por otro lado también tenemos la Administración General del Estado, que está obligada a calcular y reportar la huella de carbono. Todas las instituciones que forman parte del Estado y del sector público, ya sean los ministerios, organismos internacionales, etcétera, estarán obligados tanto a calcular como reportar la huella y su correspondiente plan de acción. Vale, pero ¿qué realmente nos exige este Real Decreto? Pues por un lado, nos exige a calcular la huella de carbono en función del alcance 1 y del alcance 2. Por alcance 1 nos referimos a las emisiones directas asociadas a la actividad de la empresa, es decir, esas emisiones que tú puedes controlar, que pueden ser emisiones de combustión, emisiones asociadas a la fuga de gases refrigerantes, emisiones asociadas a procesos productivos de tu empresa, y por otro lado las de alcance 2 que serían emisiones indirectas, por ejemplo el consumo energético asociado pues, a la compra de electricidad. Siempre y cuando es obligatorio el calcular el alcance 1 y 2, y se pueden excluir aquellas fuentes de emisión en las que no se supere un 5% del total de emisiones de alcance 1 y 2. Por otro lado, el alcance 3 es voluntario para todas las empresas. No deja de ser recomendable porque al final cuando calculas la huella de carbono, si calculas alcance 1, 2 y 3, muestras una visión global de lo que generas y de la conciencia que tienes sobre tus emisiones. Además de estos alcances, el Real Decreto te obliga a tener un plan de acción. De este plan de acción únicamente te obliga a que tengas un horizonte temporal de 5 años. Por horizonte temporal se refiere a que en este plan de acción se establezca un año base y un año vista. Entre ellos dos tiene que haber 5 años de diferencia, por lo que los objetivos que se establezcan de reducción, tengan un sentido y se puedan generar un impacto más positivo. A partir de este plan de acción, pues además de estos de este horizonte temporal, has de establecer medidas de acción para reducir tus emisiones. Ya pueden ser relacionadas con tu consumo energético, con el consumo, con las emisiones asociadas a la combustión o a la logística, por ejemplo. Después de este plan de acción se tiene que ir revisando año a año para ver si las medidas de acción van dando sus frutos y se tiene que ir actualizando para que tenga un sentido. Por otro lado, el Real Decreto también te obliga a verificar la huella de carbono, es decir,
estás obligado a auditarla bajo entidades acreditadas por el Ministerio y lo tienes que hacer bajo los estándares reconocidos como pueden ser la ISO 14064 o el protocolo GHG. Cualquiera de los estándares reconocidos es suficiente para verificar la huella. Por otro lado, también es obligatorio calcular y reportar la huella, es decir, no es necesario inscribirse en el registro que hay habilitado desde 2014, sino que con que calcules y reportes públicamente la huella ya es suficiente. Y no solo la huella, perdón, sino también el plan de acción. Para las empresas privadas que tengan que cumplir con la Ley 11/2018 y reportar informes de sostenibilidad, pues con publicar la huella de carbono en esos informes ya sería suficiente para cumplir con la normativa. Otra novedad de este Real Decreto es la huella de eventos. Ahora será obligatoria para aquellos eventos con más de 1.500 asistentes presenciales. Y al igual que la huella de carbono para organizaciones, también será obligatorio tener establecido un plan de acción y publicar la huella públicamente. Por último, comentar que los proyectos de absorción y la compensación de las emisiones de CO2 siguen siendo voluntarios. Es decir, no es obligatorio, pero bueno, la novedad aquí básicamente sería que se han ampliado las categorías de los proyectos de absorción. Antes teníamos los diferentes tipos de proyectos de absorción relacionados con la reforestación y con el cambio del uso del suelo, y ahora se han incluido en los relacionados con proyectos de carbono azul, que serían los que son manglares, praderas marinas, etcétera, todo lo que tiene que ver con ecosistemas marinos. Vale, entonces por un lado tenemos el Real Decreto y por otro tenemos el registro del Ministerio. En este registro del Ministerio, si decides inscribir tu huella de carbono y tu plan de acción, puedes tener acceso a diferentes sellos que te dan reconocimiento a nivel público. Por un lado tenemos el sello Yo Calculo. Este sello te garantiza que has inscrito tu huella y que la has calculado, independientemente de la cantidad de emisiones que hayas emitido. Es decir, no te van a inculcar que reduzcas las emisiones, sino que con que calcules tu huella de carbono ya sería suficiente para obtener el sello del sello del Ministerio. Por otro lado, tenemos el Yo Calculo más reduzco, que este sello se obtiene si al inscribir tu huella reduces tus emisiones. Este sello únicamente se puede obtener si ya has calculado previamente tu huella y lo has hecho durante 3 años consecutivos anteriores al que estás reportando. Después también tenemos el Yo Calculo, reduzco y compenso si además de haber reducido tus emisiones, decides compensarlas mediante proyectos de absorción que ya están inscritos en el Ministerio. Por último, también comentar que aparte de estos 3 sellos, también puedes obtener el sello de Yo Calculo y Yo Compenso en el caso de que pues, hayas inscrito tu huella y decidas compensar tus emisiones con proyectos de absorción que estén inscritos ya en el Ministerio. Vale, y aparte, bueno, habría que plantearse qué beneficios genera este Real Decreto. Aparte de pues, cumplir con la normativa y evitarte sanciones, viene asociados con diferentes beneficios que pueden ser de aportación para tu empresa. Por un lado, tenemos el compromiso real con la sostenibilidad, es decir, tú al calcular tu huella y publicarla, estás demostrando que tienes una responsabilidad seria para actuar frente al cambio climático. Por otro lado, tenemos la eficiencia y ahorro en costes. Es decir, al calcular la huella puedes identificar procesos ineficientes en tus operaciones diarias. Por ejemplo, costes energéticos que se pueden ver reducidos mediante las acciones del plan de acción, lo que puede provocar pues, que reduzcas tus costes operativos. Por otro lado, también puedes generar una mayor reputación y una mayor confianza para tus clientes,
en el sentido de que al calcular y publicar tu huella eres más transparente con los clientes, inversores, etc. Por último, puedes obtener una mayor competitividad, en el sentido de que ahora en la contratación pública y en las licitaciones se podrán añadir criterios excluyentes en cuanto a huella de carbono. Muchas veces podrá pasar que si tú no tienes calculada la huella de carbono, quedas excluida de la contratación pública. Por lo tanto, tener calculada la huella te puede proporcionar ventajas en cuanto a competidores que no se hayan adaptado. Vale, entonces, pueden también surgir retos para las organizaciones que calculan por primera vez la huella. Por un lado tenemos los retos técnicos y por el otro los retos operacionales. Por retos técnicos podemos entender que las empresas se pueden enfrentar a una disponibilidad y calidad de los datos, es decir, los datos pueden contener estimaciones o no ser exactos y no pueden estar actualizados, lo que puede generar un mayor margen de error y una menor calidad de los mismos datos. También se puede producir una complejidad técnica. Si eres una empresa que es la primera vez que calculas la huella de carbono, puedes verte con problemas asociados con qué metodología utilizo, qué factores de emisión he de aplicar. Y por último, también te puedes enfrentar con la trazabilidad de tus datos y la recopilación de los mismos. Hay a veces que los datos no únicamente están en un lugar, sino que dependes de otros departamentos para pues consolidar los datos y al final calcular tu huella. Entonces, esta dificultad de tener los datos centralizados también puede generar inconvenientes a la hora de calcular la huella de carbono. Por otro lado, también tenemos los retos operacionales. Estos tienen que ver más a nivel de gestión interna de la empresa. Por un lado, la coordinación interna es fundamental que haya un responsable de medio ambiente que se encargue de liderar a otros departamentos para garantizar que los datos no se dupliquen o que haya una buena trazabilidad. Por otro lado, también ahí te puedes enfrentar a que tu empresa sea una empresa muy grande y el volumen de datos a gestionar requiera mucho más tiempo que otra empresa que es más pequeña. Y por último, la formación y recursos limitados, es decir, tú tienes que tener como una persona técnica que entienda de medio ambiente y sostenibilidad para poder hacer la medición de la huella de carbono. Y la falta de recursos para poder tener esta formación también puede ser un factor muy limitante a la hora de calcular la huella de carbono. Lorena, si quieres, por así sí, perdón. Vale, Jaume, ya te puedes... Pues nada, simplemente mil gracias, Lorena, por el contexto, ¿no? Hemos entendido un poquito de dónde viene todo este decreto, qué implicaciones tiene y sobre todo qué retos tenemos a la hora de poder cumplirlo, medir esta huella, reportarla, etc. Y aquí un poco es donde entramos también desde Manglai, entendiendo estos retos para ver cómo podemos, apoyados con tecnología, ayudar a que todo este proceso sea lo más rápido, ágil y sencillo posible. ¿Y cómo podemos hacerlo? Os enseñaré un poquito una pincelada de las cosas más relevantes que creemos os pueden interesar, pero obviamente pues tenemos una plataforma bastante compleja, así que encantados en cualquier momento de entrar en más detalles si queréis y verlo de forma conjunta. Cositas que hemos intentado trabajar desde el minuto 1, pensar que sobre todo estamos enfocados en ayudar a grandes corporaciones, empresas que tengan que reportar con múltiples sedes, múltiples edificios, flotas y plantillas de empleados muy grandes, de forma internacional en diferentes países, etc. Entonces, el primer gran reto es cómo automatizamos todo este cálculo de estas emisiones. Nos hemos focalizado más en alcance 1 y 2 porque es lo que exige el Real Decreto, pero también y aún se amplía mucho más la complejidad cuando entramos en mediciones de alcance 3. Entonces, nuestra idea es cómo podemos automatizar todo esto
para que, entre comillas, olvidarnos de, como seguro muchos de vosotros, trabajáis con Excel, facturas, documentos, mucha gente involucrada, pues cómo poder facilitar todo este proceso es uno de los principales retos que intentamos simplificar. El segundo, una vez tenemos todos estos datos, es cómo calculamos de forma más fiable y precisa toda esa huella, donde al final, por ejemplo, si tenemos, como decía, consumos en diferentes países, no es lo mismo el factor de emisión que utilizaremos en España que el que utilizaremos en, no sé, en Brasil, por decir algo, y la fiabilidad de estos datos, la calidad de ese dato como tal, tanto del factor de emisión, el origen del dato, qué calidad de esos datos es muy importante para que esa huella sea lo más precisa posible. Nosotros vamos a enseñar un ejemplo, pero calculamos lo que se llama la incertidumbre de los datos para tener como una estadística de la calidad de esa huella de forma automática, para sobre todo detectar también qué puntos tenemos de mejora año sobre año. Una vez tenemos los datos, hemos medido las emisiones, somos capaces de generar de forma automática tanto planes de reducción como el monitorizamiento de estos planes, seguimiento y cumplimiento de esos planes para asegurar que un poco pues ese plan se va cumpliendo en los siguientes años. Y gracias a esto, luego podemos obviamente pasar a un proceso de auditoría, que intentamos también que las auditorías pasen dentro de la plataforma para no tener que ir gestionando datos arriba, afuera, Excel y, bueno, documentos en diferentes formatos entre auditores externos y la propia empresa. Y también el paso que hemos intentado trabajar mucho es la automatización en la inscripción con el MITECO o MITERT para que automáticamente podamos estar en el registro público. Y para acabar, un otro punto que hemos estado también trabajando mucho es sobre todo en este plan de acción o incluso temas de compensación de emisiones. Tenemos también un montón de proyectos a través de proveedores para poder, bueno, proyectos que son verificados para poder también, pues, acompañar en todo ese proceso de reducción y compensación de la huella. Pero quizá lo más interesante es que os enseñe un poco con la plataforma y podamos ver varios ejemplos reales. Así que si queréis, voy a compartir pantalla y lo vamos viendo un poquito entre todos. Vale, pues os presento Manglai. Algunos quizá ya los conocen, porque me consta que tenemos también algunos que están por aquí que ya lo utilizan y otros quizás la primera vez. Simplemente, de primera vista, os diría que el proceso va muy, y cómo hemos estructurado toda la plataforma, va muy encarado en los pasos típicos que haremos de forma secuencial en, no sé, un espacio de tiempo donde habría, y si os fijáis aquí arriba tenemos paso 1, configuración, paso 2, recolección de datos, paso 3, plan de acción, paso 4, certificación y quinto paso, comunicación. Sería un poquito ese flujo, un poco como comentábamos antes, que hemos de hacer de forma cronológica. A nivel de configuración, no me voy a enrollar y entrar en mucho detalle, pero sobre todo lo que hemos es de identificar inventariar todas las fuentes de emisiones que tenemos en nuestras compañías. Desde inventariar todos esos edificios, fábricas, sedes físicas que tengamos, todos los vehículos, flota de vehículos, maquinaria, cualquier cosa de combustión móvil que tengamos, todo nuestro equipo, empleados, que también si queremos calcular emisiones de alcance 3 debemos de identificar para luego poder calcular, por ejemplo, sus viajes de negocios, temas de proveedores también. Y quizá me paro un momentito en este punto 6 de tareas y recordatorias, que sí que os voy a enseñar en un minutito, que es básicamente cómo podemos distribuir o controlar todo este acceso o recolección de datos. Donde, recordemos, podemos tener una empresa grande con muchos empleados, muchas sedes distribuidas, por ejemplo, alrededor del mundo. Y es muy difícil porque hay muchas personas implicadas en este proceso de recogida de datos. Por ejemplo, habrá, pues, no sé, un responsable de un almacén en España, otro en la fábrica en Brasil, como decía antes, etc. Para ello, tenemos toda una herramienta de tareas y recordatorios para poder gestionar estos datos. Donde, ahora, como veis, esta es una cuenta de demo y no tenemos ninguna tarea creada, sale todo a cero, ¿no? Tareas creadas 0, validadas 0, realizadas 0. Pero podríamos empezar a crear peticiones a nuestro equipo, a cualquier persona que tenga acceso a la plataforma. Para que os suene un poco, ¿quién puede acceder a la plataforma desde cualquier tipología de usuario? Tenemos diferentes roles con diferentes permisos e incluso personas externas. Como os decía antes, a nivel de auditoría, también podemos hacer que acceda a la plataforma un editor externo, el que hubiéramos elegido nosotros, y tengan acceso directo a toda la información dentro de la plataforma. Entonces, una vez tenemos estos usuarios, podemos generar peticiones. Por petición, pues podríamos decirle, en este caso,
pues a Jaume y el supervisor será Santiago y quiero que imputen datos de la sede central. ¿Qué datos? Pues los consumos de electricidad y combustibles, por decir algo. Esto se puede hacer de forma puntual, si queremos medir una huella de todo un año, o de forma recurrente. Podríamos pedir que fuera de forma mensual, trimestral, semestral. Podemos elegir un poquito este periodo que queramos. Y, por ejemplo, pues mensual, desde enero del 25, podríamos guardar y notificar. En este momento generamos esas tareas y se envía, en este caso, pues a mí, a Jaume, y Santiago sería mi supervisor, y se empieza este proceso de recolección de datos de lo que hayamos configurado, donde después, obviamente, podremos hacer seguimiento de qué tareas están pendientes, cuáles están retrasadas, cuáles están validadas, etc. Entonces, esto es muy interesante, sobre todo a la hora de recoger datos en múltiples sitios, personas involucradas, etc. Volviendo un poquito al principio, tenemos un poco configurada nuestra cuenta, incluso creadas esas tareas si fueran necesarias. Pasaríamos al paso de recolección de datos. Por recolección de datos, y aquí un poquito en el menú también lo voy a desplegar para que empecéis a ver opciones, al final hemos de recoger datos de un montón de diferentes sitios, ¿no? Desde los consumos de edificios, de vehículos, empleados si queremos entrar en alcance 3, viajes de negocios, logística, etc. Pero quizá para que os quedéis con una pincelada, las dos cosas más importantes es cómo facilitar esos datos que pueden venir desde diferentes sitios, desde archivos en formatos de facturas, facturas de luz, gas, agua, residuos, etcétera, desde plantillas o Excel que nos han enviado, por ejemplo, nuestro proveedor. Me invento, por decir algo, si tenemos un proveedor de consumos de vehículos, igual nos envía un extracto mensual, trimestral de esos consumos, pues podemos importar todas esas plantillas o esos Excels. O desde aplicaciones, que quizás sea un punto a parar un minutito, porque creo que es importante, a nivel de poder recoger automáticamente datos de vuestras plataformas que estéis utilizando actualmente. Varios ejemplos, como veis aquí, en integraciones, podemos conectarnos directamente con SolRed si utilizamos como proveedor para toda nuestra flota de vehículos, con nuestros ERPs más típicos, ya sea Microsoft Dynamics, Sage, NetSuite, para poder recopilar toda esta información que ya esté digitalizada. La idea es no duplicar trabajo y que sea lo más sencillo posible. Entonces, a través de integraciones podemos automatizar gran parte de esa recogida de datos. Para poneros un par de ejemplos, si entro rápidamente ahora a la sección de edificios, primero, ya estamos estamos en el año 2024, podríamos ver un ejemplo de consumos, en este caso hay unos 10 consumos, de diferentes categorías de mis edificios, de electricidad, energía generada, si tengo placas solares, por ejemplo, consumos de combustión, recargas de gas, agua, residuos, etc. Aquí podríamos ver un poquito todo ese histórico, sobre todo entender dónde nos faltan datos y dónde no, dónde tenemos ya datos imputados. Y aquí abajo pues tenemos todo ese histórico, donde automáticamente también no solo podemos ver los consumos, sino todas sus emisiones que vamos generando. ¿Forma de ir cargando nuevos datos? Pues un poquito en la línea que os decía. Si tenemos integraciones, si tenemos documentos, por poner un ejemplo rápido, a través de facturas. El proceso quizá más habitual a nivel de edificios. Aquí hemos trabajado todo un proceso de lectura de facturas, identificación de consumos, tanto a nivel de qué categoría es, si es un consumo eléctrico, de agua, de residuos, de combustión, etcétera, como todo lo que sea relevante para el cálculo de esa huella. Su periodo de fecha, su coste, su cantidad, como por ejemplo esta factura, 940 kilovatios, nos la ha leído automáticamente. Y el segundo paso interesante es que automáticamente, nada más guardemos por detrás, nos olvidamos de entender qué hay que hacer para calcular esa huella. Automáticamente la plataforma se encarga de buscar el mejor factor de emisión en ese periodo de tiempo, en ese consumo, y proporcionar esas emisiones. Como veis, por ejemplo, aquí tenemos todo ese histórico de emisiones de los consumos que hemos ido subiendo, pero si nos ponemos incluso encima podemos ver el detalle de qué factor de emisión se ha utilizado y un poco incluso esa incertidumbre, que es esa calidad del dato que os decía, que en este caso, como veis, pues sería, no sé, en este ejemplo un 11%, y la catalogamos en verde, que en este caso es de calidad alta, pues podríamos también ir categorizando toda la información, tanto si es de calidad alta, media o baja, y luego tener toda esa huella o esa medición de calidad de toda nuestra compañía en sus diferentes áreas y categorías.
¿Qué más? Una vez vamos, bueno, por poneros un par de ejemplos más, en vehículos sería muy similar. Podemos tener toda nuestra flota de vehículos. Por ejemplo, pues no sé, aquí tenemos pocos consumos, pero si vamos a añadir alguno nuevo, podríamos cargar cualquier factura, Albarán, etcétera. Voy a cargar uno que tenemos por aquí de ejemplo. Y el reto que tienen los consumos de vehículos es que en realidad en cada documento aparecen muchas líneas de consumos, se pueden asignar a diferentes tipologías de combustibles, etc. No es leer el 940 de antes de kilovatios de una factura, sino en este caso pues hay 2 líneas de diésel, unas cuantas de gasoil, unas cuantas de SP95, una cantidad, si os fijáis incluso este ejemplo, para que conozcáis, está en catalán, o sea, también hay idiomas distintos dependiendo de dónde hemos repostado, pues hay un montón de retos que por aquí lo que hemos conseguido es poder leer cada una de estas líneas. Por ejemplo, aquí vemos que se han extraído 9 consumos, que serían estas 9 líneas, y su coste apropiado, su combustible, su número de litros, 49,87 el primero, etcétera, etcétera. Con esto podríamos automáticamente otra vez cargar todos esos consumos, una vez lo guardemos, se asignan a la categoría que toca, asocia el factor de emisión correspondiente, etcétera. Y solo por poneros también un ejemplo de los retos que nos encontramos, y esto es un caso real, esto es un ticket de un conductor que nos envió un día, dijo, ostras, es que tenemos que medir también la huella de este tipo de tickets, y esto es un conductor, en este caso, en Lima, Perú, entonces está entonces otra tipología de moneda, que son soles peruanos, etcétera, y para que veáis un poquito el ticket, tanto de fotografías como tal, somos capaces de leer en este caso pues los diésel B5, que hay este 15.000 por aquí, y las 300, los 300p no soles peruanos. Pues bueno, para que veáis que un poco la complejidad también es en cómo poder leer un montón de formatos en diferentes sitios, proveedores, países, etcétera, y cómo automatizar todo este proceso. Cogemos datos, medimos, empezamos a tener esa huella, y automáticamente empezamos a generar estos dashboards o reportes de emisiones, tanto a nivel global, como es este dashboard que veis ahora. Esto se genera en tiempo real. Según vayamos ampliando esos datos, pues podemos empezar a calcular o tener una foto de qué emisiones totales tenemos para el periodo que hemos seleccionado, emisiones por empleado, emisiones por actividad, que sobre todo es muy relevante a la hora de hacer planes de reducción, medir la huella relativa y, bueno, diferentes tipologías de gráficos desde evolución de esas emisiones totales, emisiones por alcances o por categorías específicas. Como veis en este ejemplo, pues hay categorías vacías, pero a priori podríamos empezar a tener una foto donde gran parte de nuestra huella, en este caso, pues se va al alcance 3, en viajes de negocios, transporte y distribución, etc. Tenemos nuestra huella medida. Siguiente paso, un poco en la línea, si os acordáis, volvemos al inicio, hemos configurado la cuenta, hemos recolectado los datos, hemos revisado esas emisiones, hemos de generar nuestro plan de acción. ¿Qué hacemos en este paso? Pasaremos, si os fijáis en el menú de la izquierda, hemos completado todo lo que es medición, pasamos a plan de acción. Cuando vamos a diseñar un plan de acción, el primer paso, sobre todo, es definir qué escenario queremos conseguir, qué meta nos queremos poner. Y aquí, bueno, tenemos algunos ejemplos para que os suene. Todo plan de creación de un escenario de reducción básicamente siempre se basa en 3 o 4 datos. El primero, el año base, en qué año cogeremos de origen para medir esas emisiones. Un año objetivo, normalmente son planes a medio o largo plazo y podríamos tener diferentes escenarios, uno a corto plazo y uno a largo plazo. Normalmente son planes bastante a eso, 2030, 2045, 2050, etcétera. ¿Y qué ambición queremos tener con este plan? En este caso, pues cuánto porcentaje de reducción esperamos tener para alcance 1 y 2 y si queremos también de alcance 3, cuánto queremos reducir. Como veis, con esta herramienta podemos jugar, podemos ver pues eso, qué impacto tendría y sobre todo aquí en la derecha va haciendo una simulación de este escenario donde por un lado podríamos ver el objetivo, que es, si cumplo este plan, cómo nuestras emisiones deberían proyectarse en los siguientes años. En rojo es una gráfica de qué pasaría con nuestra compañía si no hacemos absolutamente nada. Como veis, las emisiones irían igualmente subiendo de forma lineal porque se estima un crecimiento anual de cada compañía y si tenemos más actividad tendremos más emisiones. Y para que suene, esta línea azul de SBTI es lo que habría que cumplir a nivel de empresa para cumplir con ese pacto
de París que comentaba un poquito Lorena al principio. Entonces, también nos da una idea, si comparamos las 3 líneas, por ejemplo, este plan que estoy creando, acabaríamos la verde, que es nuestro escenario objetivo, por debajo incluso de lo que está acordado a nivel internacional. Pero bien, si no hiciéramos nada, sería el escenario rojo que iría subiendo hacia arriba. Para alguno que sea un poquito más avanzado y tenga interés en planes de reducción alineados con SBTIs, que os suene que está integrada con la plataforma también hacer este seguimiento y sobre todo asegurar que cumplimos con el estándar SBTI para poder, sobre todo, pues aplicar y certificar de forma externa no solo las emisiones, sino también todo ese plan de reducción. Una vez tenemos ese escenario creado, entonces lo que hemos de hacer es bajarlo. Tenemos claro dónde queremos llegar, pero nos falta saber cómo vamos a llegar a ello. Y para ello tenemos toda una serie de iniciativas alineadas con nuestro escenario o plan de reducción. Como veis aquí hay como un tablero que será como nuestro panel de mandos, donde podremos en todo momento controlar qué iniciativas queremos aplicar en nuestra compañía, quién es el propietario de llevarlas a cabo, el responsable, y en qué estado están. En este ejemplo vemos 4 iniciativas, 3 en pendiente y una realizado, pero podríamos en cualquier momento, pues tanto ver cualquier detalle de estas iniciativas, asignarlas, pues, por ejemplo, a mí otra vez, o ir trabajando con ellas, ponerlas en proceso, etcétera. Y quizá la parte también más interesante, como por detrás tenemos implementado todo este motor de inteligencia artificial, contra más información tenemos, más conoce la aplicación de nuestra empresa. Y esto nos ayuda un montón, sobre todo a la hora de generar planes de reducción. Donde, si os fijáis, por aquí tendríamos arriba de todo la opción de crear iniciativas, pero podemos también desde crear unas que nosotros ya tengamos claras o podemos explorar iniciativas. Y el explorar justamente es que la plataforma nos sugiera qué cosas tienen más sentido para nuestra compañía. Aquí, en realidad, es una herramienta bastante potente. No es que por detrás lo que haya sean como, no sé, unas respuestas predeterminadas, sino que se adapta y esto convive con la información que tenemos de nuestra compañía. Donde, por ejemplo, podemos ahora jugar y preguntarle en lenguaje natural cualquier tipo de duda o área en la que nos quisiéramos focalizar. Por ejemplo, en este caso, yo he puesto algo más genérico, qué iniciativas pueden tener más impacto en mi empresa, y como veis está cargando la plataforma, está leyendo esa información y ahora en unos segundos nos generan una serie de iniciativas que considera relevantes para el estado actual de mi compañía, el sector en el que estoy, etc. Entonces esperamos unos segunditos, pero ahora en breve veréis que nos empieza a ofrecer potenciales iniciativas de reducción. Aquí tenemos, pues bueno, como veis, sustituir iluminación, realizar auditorías. Podríamos coger todas estas iniciativas y cualquiera que nos interese las podemos crear a corto, medio, largo plazo o incluso si ya hemos realizado este tipo de iniciativas, que las tenga en cuenta para futuras recomendaciones. Y quizá la parte también igual más interesante es qué reducción se aproxima o esperamos conseguir con esta iniciativa y qué coste, que finalmente también es muy importante, podemos esperar de esa iniciativa. Con esto podríamos ir definiendo un poquito nuestro plan de reducción y hacer luego seguimiento de todas esas iniciativas. Para acabar, una vez ya tenemos nuestro plan de reducción creado, tenemos toda la parte más de certificación, auditoría y comunicación de ese plan de acción, de esa huella, etc. Por un lado, tenemos toda una sección de informes. Informes de diferentes tipos y formas. Quizá para que suene lo más relevante, formatos Excel y PDFs, que serían documento, y os lo abro muy rápidamente, donde automáticamente generamos este informe, no hay trabajo manual por detrás, donde, por ejemplo, este PDF básicamente sería todo lo que hemos trabajado antes, poder comunicarlo de forma, pues ya sea para auditorías, ya sea para clientes finales, proveedores, etc. Tenemos todo un documento, bueno, introductorio, pero si bajamos un poquito, pues podemos empezar a ver qué hemos medido, qué se está midiendo, qué alcances, qué no, qué categorías, etcétera, etcétera. Qué emisiones tenemos por huella de carbono total, por categoría, desglosado de 1000 formas, etcétera. Esto por un lado. Otra cosa que también tenemos, si os acordáis, Lorena nos contaba que hemos de hacer público parte de esta información. Entonces, lo que hemos generado también en Mandai es un perfil público que podáis directamente enlazar en vuestras, por ejemplo, en vuestros webs corporativos, donde automáticamente también podríamos generar, os pongo este ejemplo de otra vez, es una cuenta de ejemplo, podríais tener vuestro perfil personalizado con vuestra imagen de marca, logotipo, misión, etcétera,
Y automáticamente, la parte más interesante, se genera todo ese reporte de emisiones. ¿En qué año hemos reportado? ¿Cuánto es la distribución por alcances, por categorías? Un poquito de datos de qué significa en términos quizá no tan técnicos, como a qué equivale la huella de esta compañía en número de vuelos, viajes en transporte terrestre, uso de viviendas, etcétera, etcétera. Y el último paso, y con esto por ahora hoy lo dejaremos, sería a nivel de certificaciones. Como había comentado al principio, también estamos integrados con el Ministerio y podemos tramitar directamente toda esa certificación para que lo revisen y nos proporcionen los sellos METECO que comentaba Lorena. Como veis en esta cuenta actualmente no tenemos ninguna creada, pero fácilmente podríamos crear un nuevo certificado para el año que correspondiera, en este caso de MITECO, y era un ejemplo que ya tengamos creado para que lo veamos más rápido. Pero una vez tenemos uno, simplemente por un lado hay que revisar datos de la compañía, que ya los tenemos. Por otro lado, las emisiones que ya hemos calculado previamente. Por otro lado, como decía Lorena, nos exigen un plan de acción, que es el que hemos realizado antes en la plataforma, le damos seguimiento, etcétera, pero automáticamente nos genera este informe con todo ese plan para poder entregar al ministerio, donde pues, se genera un PDF que podemos descargar. Y una vez tenemos toda esta información, simplemente necesitamos un par de documentos legales que nos exige el ministerio, en este caso certificado de capacidad legal, una acreditación legal y demás. Y con esto automáticamente podemos pasar al último paso, que es enviar toda esta información al ministerio. ¿Qué se ha generado por detrás? Para el que tenga curiosidad o en el pasado haya generado ya o haya certificado informes con MITECO. Nos exigen, pues como veis, este listado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes documentos específicos para enviar por detrás. La típica o famosa calculadora de MITECO, ese Excel que son 1000 millones de datos, ese plan de reducción en un formato concreto, esa acreditación, ese informe legal, etc. Todo esto es transparente tanto para el consultor o la empresa que vaya a certificar y se genera de forma automática y se envía al ministerio. Entonces, nos hemos de, entre comillas, olvidar de toda esta parte, automáticamente se envía, eso se revisa y al cabo de cuando tenemos esa revisión, automáticamente se actualiza también en la plataforma y tenemos toda esta gestión de la tramitación también de este certificado. Y así un poquito, volviendo al inicio, vuelvo a disculpar, a la otra cuenta, hemos configurado la cuenta, hecho toda la recolección de datos, hemos hecho el plan de acción, hemos visto toda la parte de comunicación e incluso esa parte de certificación con el ministerio. Y hasta aquí un poquito mi demo. No sé si aquí, Esteba, lo dejo un poquito más en tus manos, si quieres que pasemos a alguna de las preguntas que quizá haya habido. Perfecto, gracias Jaume y gracias Lorena, ha sido súper interesante, así que nada, muchas gracias a ambos y nada, vamos a dejar esto aquí en background y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Podéis aún enviarnos vuestras preguntas, así que no os cortéis, que nosotros os vamos leyendo. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿en algún caso es obligatorio el cálculo de alcance 3 o scope 3? Bueno, como hemos comentado, el alcance 3, tanto para si decides inscribirte en el registro del MITECO, es voluntario y el propio Real Decreto tampoco te obliga a calcular el alcance 3. Pero sí que es muy recomendable si quieres tener una visión global de tu cálculo de la huella de carbono. Genial, gracias. Vale, vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Los objetivos de reducción son netos o relacionados con volumen de negocio? Si una empresa crece, es difícil que mida menos que el año anterior. Bueno, aquí entraríamos en lo que es el plan de acción, que para establecer las acciones y bueno, todo lo que es el plan en sí, se hace en base a la huella relativa de carbono. Es decir, estas emisiones se relacionan en función del índice de actividad de tu empresa. En el caso, bueno, tienes que indicar una métrica que represente la evolución o crecimiento de tu empresa para saber si realmente
estás generando menos emisiones o más emisiones en función de tu índice de actividad. Por ejemplo, puede ser la facturación anual, las emisiones en función de la facturación anual, en función del número de empleados a final de año, o en caso de que seas una aseguradora, pues, por ejemplo, el número de pólizas, las emisiones en función del número de pólizas vendidas. Genial. Vale, pues pasamos a otra pregunta, que esta se la voy a hacer a Jaume. Es un caso particular de una persona que dice: yo soy consultor y mis clientes son pequeñas pymes, entre 10 y 50 empleados. ¿Vuestra aplicación cubre también esa franja de empresas o solo las grandes? Y aquí también voy a aprovechar para pedirle a Jaume que mencione cómo funciona nuestro sistema de partners y cómo pueden colaborar las empresas con Manglai. Genial, pues la respuesta rápida sería que sí. Como un poquito mencioné al principio, obviamente estamos preparados o nuestros retos es cómo trabajar con empresas grandes, pero 100% funcionamos y obviamente es, entre comillas, más sencillo trabajar con empresas de menor tamaño, pymes, etcétera. Así que en este caso no habría ningún problema. Tanto funciona de la misma manera. Podemos recopilar todos esos consumos, crear los usuarios que tengan sentido y gestionar todo ese tipo de huella, generación de informes, certificación MITECO, etcétera, sin ningún tipo de problema. Quizá lo relevante, como comentaba Esteba, y así os hacemos una pequeña pincelada, es de todo nuestro programa de partners y consultores, para que os suene también, y probablemente hagamos una sesión específica para que veáis en más detalle las herramientas que tenemos para vosotros. Pero la idea es que también podéis utilizar esta herramienta como vuestra herramienta de trabajo para utilizarla con vuestros clientes. Y en esto suele haber como dos diferentes formatos. Un formato donde es como consultores o partners tenéis acceso a Manglai y la utilizáis para calcular la huella, informes, etcétera, de vuestros clientes y les tramitáis y gestionáis todo de forma un poquito transparente a través de vosotros. Y la otra forma es a través de marca blanca. Si queréis realmente, ese cliente quiere digitalizar su huella y acceder, como veíamos, a la plataforma, distribuir esa recolección de datos, etcétera, también ofrecemos la opción de que haya acceso a Manglai con vuestra imagen de marca, con nuestro logotipo, como si fuera un software marca blanca para vosotros. Y en este caso, vosotros tenéis las herramientas para que luego, entre vosotros y el cliente, podáis gestionar, pues eso, todos los planes de medición, reducción, etcétera. Y ahí, para que suene, pues también tenéis hay como un panel de consultor donde podéis ver vuestros clientes, en qué punto están, acceder a esas huellas, trabajarlos, generar esos informes personalizados con vuestra imagen de marca, etcétera. Así que nada, hay todo un mundo para partners y consultores que da para un webinar específico, pero bueno, así al menos que os quede la pincelada que existe y que en nuestra web tenéis algo más de información, pero sobre todo si queréis contactarnos y hacemos una demo personalizada, vemos qué retos tenéis y un poco juntos ver cómo podemos colaborar. Pues vamos a ir con otra pregunta, que la voy a responder yo mismo, que es si el Real Decreto prevé obligar el cálculo de alcance 3 de cara a futuros para algunas tipologías de empresas. Aquí, bueno, en general, el Real Decreto 214/2025 no obliga a las empresas privadas a calcular el alcance 3, y aunque sí lo exige para la administración pública a partir de 2028. Para las empresas privadas, el cálculo de alcance 3 sigue siendo voluntario, pero se anticipa su obligatoriedad a medio plazo, dado el horizonte regulatorio y la presión sobre las grandes empresas. ¿Vale? Así que, bueno, no podemos garantizarlo, pero será interesante ver cómo se desarrolla este tema. Perfecto. Luego vamos a pasar a una pregunta que nos han hecho, que creo que es interesante y quizás también Jaume nos puede ayudar, y es, hay una persona que nos comenta que ha empezado a trabajar proyectos de huella hídrica con un cliente, si es un tema que Manglai también trabaja o solo trabaja el tema de la huella de carbono. Pues muy buena pregunta. Y quizá, bueno, primero decir que obviamente nos hemos focalizado en todo este webinar en huella de carbono, pero Manglai es una plataforma de medio ambiente donde tenemos diferentes como áreas o zonas de trabajo, donde obviamente la principal, y es todo lo que hemos estado hablando, de huella de carbono, pero también tenemos todo un módulo de huella hídrica y todo un módulo de huella de residuos.
Entonces, en este caso, resumen rápido sería que sí, no os quiero tampoco ahora hacer todo un webinar de toda otra hora, pero solo para que suene un poquito y aprovecho este minutito que nos queda. Como veis veis el menú de la izquierda de todo, hay como diferentes iconos. Cada uno de estos iconos es uno de los diferentes módulos que tenemos en Manglide, donde, como os fijáis, hemos estado en el primero, que es de huella de carbono, pero también tenemos otro de huella de servicios, sobre todo para empresas logísticas. Tenemos otro de huella de producto, que también haremos algún webinar específico de ciclo de vida, huella de producto, etcétera. Y tenemos, como contaba también, toda esta parte de huella hídrica, donde tampoco quiero ahora, no sé si tengo alguna cuenta de ejemplo por aquí, pero bueno, que os suene que básicamente somos capaces, pues, de recoger toda esa información para generar las diferentes huellas, azul, verde, gris, con toda la información necesaria, generación de informes, certificaciones ISO, etc. Es un poquito replicando lo que hemos visto de huella de carbono, muy enfocado también a huella hídrica. Parte interesante es cómo recopilar toda esta información en un único sitio y que podamos sacar diferentes datos, por ejemplo, la huella de carbono, como hemos visto antes, también la hídrica, también esos informes, para, por ejemplo, si hemos de reportar CSRD, y no tener que hacerlo en diferentes datos o en diferentes sitios, utilizando los datos de diferente manera, sino hacemos el trabajo una vez y podemos reaprovecharlo para diferentes cosas. De ahí un poco nuestra visión de tener esta plataforma de medio ambiente 360. Genial. Muchas gracias, Jaume, y súper claro. Pues vamos a ir con la última pregunta y ya cerramos, que nos acercamos a la hora. La última pregunta, que creo también nos la puedes ayudar a responder tú, Jaume, es si Manglide se conecta con otros sistemas de trabajo, como puede ser sistemas de Microsoft o cualquier otro sistema, incluso, ¿no?, de CRMs, ERPs o cualquier sistema que pueda tener un interés, ¿no?, un potencial cliente al respecto. Totalmente. Aquí tenemos como dos cosas para que suene. Vuelvo a compartir pantalla muy rápidamente. Por un lado, tenemos integraciones. Cuando hablamos de integraciones es poder conectarnos para recoger información de diferentes plataformas. Aquí, como veis, tenemos muchas que ya están disponibles y simplemente sería cuestión de conectarnos a ellas y recoger esa información. Como decías, Esteban, Microsoft, tenemos varios, Microsoft Dynamics, Sage, NetSuite, muchos de los más famosos a nivel internacional. Por otro lado, si necesitamos, es que yo tengo una herramienta específica, ¿es posible conectarnos? Sí, en este caso también. Se revisa dentro de esa propuesta individual y se añade esa integración específica para ese cliente o para vosotros. Por otro lado, tenemos también acceso a nuestra integración con otras plataformas. Es decir, por ejemplo, hemos calculado la huella de carbono de nuestra compañía y queremos coger estos datos y exportarlos a nuestro ERP, a nuestro, me invento, a nuestra web, a nuestras facturas específicas porque quiero poner el valor de esa huella de carbono. Entonces, que os suene también que tenemos toda una parte de una API pública desde nuestro lado donde podemos integrarnos cualquier otra plataforma a Manglide. Es un poquito más técnico, pero simplemente yo os diría, quedaos con la imagen de podemos recoger datos de otras herramientas, todo lo que podamos automatizar, hagámoslo. Y por otro lado, si queremos también recoger información de Manglide para terceras aplicaciones, también podemos hacerlo porque Manglide está preparado para ello. Entonces, obviamente, luego, cuando entramos y se inicia el proyecto, en la sección de onboarding, revisamos estas cosas y os damos acompañamiento tanto por la parte del equipo de Lorena de expertos climáticos como por la parte de tecnología, en caso de que haya que realizar alguna integración. Genial. Pues nada, creo que con esto hemos cubierto la hora. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas, por haberos quedado hasta el final. Han sido hoy más de 100 personas, así que ha sido un verdadero placer. Y nada, pues quedamos en contacto. Para cualquier duda o pregunta podéis contactar con nuestro equipo, ya sea a través de hola@manglide.io o a través del sitio web. Y nada, estaremos encantados de enseñaros la plataforma en mayor profundidad. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes o buenos días para los que nos visitáis desde América Latina. Un saludo.